en Los Reporteros MX. Querido maestro, también un fuerte abrazo, caluroso, ¿cómo estás? Bienvenido. Hombre, el abrazo te lo envío yo con todo cariño, querido Manny, a ti, a tu gran audiencia. De verdad, un placer, un honor tener la oportunidad de platicar contigo de estos temas, querido. Muchas gracias, querido Jesús. Y pues hoy tenemos dos por uno. Te va a tocar despachar a dos Salinas. No sé en este punto cuál sea más perverso que el otro, pero ¿qué te parece si iniciamos con Carlos Salinas de Gortari? Tú eres apenas un niño, un chamaco cuando Carlos Salinas de Gortari gobernaba este país, Jesús. Pero ¿qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas en tus años primerizos de juventud radiante cuando Salinas de Gortari llegó a México en el 88? Mira, como bien, fíjate que tocaste un punto, querido, medular en todo esto. Em, ¿Quién es Carlos Salinas de Gortari para las nuevas generaciones? ¿Quién es Carlos Salinas de Gortari para los jóvenes, efectivamente, de 21, 24, 25, incluso 27, 28 años? Es como el Coco, esa es la verdad. Se vuelve como el Coco, un personaje del cual te han hablado mucho, del cual tus padres te pueden haber comentado algo, tus abuelos, pero que en realidad su vileza, su perversidad se va perdiendo conforme vas escuchando los diversos relatos. Carlos Salinas de Gortari es el gran constructor, Manny, de las tragedias que hoy vivimos, el gran constructor. Es cierto que el tema de la violencia se profundizó brutalmente con Felipe Calderón Hinojosa, que hizo cosas que ni el propio Salinas de Gortari se atrevió a hacer, pero fue Carlos Salinas de Gortari el que a través de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tan destacado por estos sesudos analistas económicos y políticos de la época y todavía del día de hoy en los medios corporativos, incrustó a nuestro país en todo lo relacionado con los Estados Unidos, no solamente el aspecto comercial, también el aspecto militar y por ende también el tema de la seguridad. Fue Carlos Salinas de Gortari, su secretario de la Defensa Nacional, que por indicaciones del propio gobierno norteamericano, de las agencias norteamericanas, decidieron repartir el país en los diferentes cárteles de la droga para tenerlos a todos controlados de una u otra forma. Fue Carlos Salinas de Gortari el primer presidente de México que ya de manera clara y contundente comenzó a ejecutar, a utilizar al narcotráfico de una forma, de una manera en la cual pudiérase esconder la violencia política. Uno de esos puntos esenciales fue el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara, Jalisco, en donde se le echó la culpa al narcotráfico, a Joaquín El Chapo Guzmán, así como también a los Arellano Félix, aun y cuando diversas investigaciones han dejado muy, pero muy en claro que efectivamente ambos capos estaban en ese lugar, pero no en la misma zona en la cual se llevó a cabo el atentado en contra del prelado. Un prelado que, por cierto, tenía vínculo directo con Samuel Ruiz, que todos lo ubicamos perfectamente como parte medular del levantamiento zapatista en el 94, ya a finales del sexenio del propio Carlos Salinas de Gortari, y que fue parte clave para que no pudiera llegar a la dirección general de la Organización Mundial de Comercio. Fue Carlos Salinas de Gortari que junto con Ernesto Cedillo Ponce de León, efectivamente crearon una economía fantasma, una economía superficial, un crecimiento en una burbuja, mismo que se reventó de tal manera que provocó la famosa crisis del efecto tequila, con la cual muchos mexicanos, millones de mexicanos, perdieron sus pertenencias, perdieron sus trabajos, vieron cómo se precarizó el salario, vieron cómo se precarizó los derechos laborales. Fue Carlos Salinas de Gortari el que introdujo el neoliberalismo y con él, o lo profundizó, porque el que lo introdujo como tal fue Miguel de la Madrid, pero el que lo profundizó de una manera enfática y poniéndole ciertos puntos claves. El primero de ellos, la ley del agua. Gracias a Carlos Salinas de Gortari existió una ley que durante todos estos años no ha sido modificada en su esencia, que permite que haya concesionarios que estén saqueando el vital líquido. Gracias a Carlos Salinas de Gortari está la minería como está, gracias a esa ley que él también hizo realidad en beneficio de las fortunas grandotas que expolian los recursos naturales. Es cierto, después de él han venido muchos políticos, muchos gobiernos de diferente tono que tampoco han llevado a cabo cambios sustanciales en esas dos leyes que marcan un aspecto fundamental
de nuestra soberanía. Bien, pero quien comenzó con todo ese caminito y lo estructuró perfectamente fue este personaje. Entonces, hablamos de ese padre constructor de este escenario trágico que vive México en cuestión de despojo de recursos, en cuestión de violencia, en cuestión de crisis económica. Es uno de los grandes responsables y él junto con su equipo de trabajo, con sus asesores, con su sucesor, con diferentes personajes que están alrededor del mismo. Carlos Salinas es sin duda alguna algunos le dirían el ogro porque te cuentan de él y no lo ves, pero más que eso, es un personaje que tendríamos que verlo como ese creador de la desgracia mexicana. Y simplemente, Carlos Salinas de Gortari es hoy por hoy un hombre que sigue teniendo poder, que dio Manny, gracias a esas relaciones económicas y políticas que forjó durante todo ese tiempo. Hay que recordar que él hizo rico realmente a Carlos Slim, él hizo rico a Ricardo Salinas Pliego, él hizo la familia Larrea ya traía una fortuna de muchos años atrás, lo mismo que los Bayeres, por ejemplo, pero jamás habían alcanzado los niveles que alcanzaron cuando llegó Carlos Salinas de Gortari al poder y junto con Ernesto Zedillo llevaron a cabo las distintas acciones que permitieron precisamente que todo esto se modificara. Entonces, hablamos efectivamente de un momento muy particular, pero muy particular de nuestra historia, un quiebre en muchos sentidos, porque aparte Salinas aprovechó junto con los demás neoliberales el hartazgo por parte de una población que había tenido dos sexenios lamentables en materia financiera, que eran Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, que a su vez mostraron el agotamiento de lo que era el sistema nacionalista, ¿no? La política nacionalista del PRI, que movió por ahí dos estructuras claves, como fue la relación empresarial y otros más, pero que también, ojo con esto, yo no voy a disculpar ni a José López Portillo ni a Luis Echeverría, por supuesto, pero no podemos dejar de lado también el ambiente empresarial que ya había en contra de estos dos personajes y la molestia por parte de Estados Unidos a raíz de ciertas decisiones que habían tomado que Estados Unidos consideró que eran inadecuadas, ¿no? Jesús, tengo que preguntarte, ¿qué tanto control tenía, qué tanto poder tenía Carlos Salinas acerca de los medios de comunicación y los periodistas del 88 al 94? ¿Qué tanto poder tenía sobre los medios de comunicación? Y déjame hacerte ligada esta pregunta a la famosa historia del chupacabras. ¿Qué pasó en ese episodio mediático acerca de Salinas que muchos dicen, aseguran, se trató de una distracción que fue utilizada para hacer ciertas maniobras políticas? ¿Cuál era la influencia de Salinas con la prensa ayer y hoy? Mira, sin duda alguna fue mucha, querido Manny, mucha, realmente. ¿Por qué razón? Porque con Carlos Salinas comenzó si ya de por sí en México siempre hubo una prensa cooptada por el poder, esa es la realidad de las cosas, con sus honrosas excepciones, la realidad es que la presidencia de la República siempre tuvo el control, siempre se manejó de una forma en la cual para que algún medio corporativo pudiera decir lo que realmente estaba pasando, era poner en riesgo hasta tu vida. Creo que el mejor ejemplo de ello se dio en 1968 con Jacobo Zabludovsky, cuando se da la famosa frase de hoy es un día soleado, el 3 de octubre del 68. De esa magnitud el control de la presidencia de la República en los medios de comunicación, que absolutamente nadie se atrevía a salirse del huacal, ¿no? Por lo menos en esos medios corporativos. Con Salinas se profundizó mucho, con Carlos Salinas se profundizó mucho, porque Carlos Salinas llevó el estilo de José López Portillo de no pago para que me peguen a otros niveles. ¿Por qué? Porque involucró directamente ya al empresariado. Es decir, ya no era solamente que tú le pagaras a un comunicador o que tú influyeras con ciertas presiones hacia los comunicadores. No, ahora era que los dueños directamente de los medios de comunicación jugaban un papel directo en lo que era la gobernanza de este país. El propio caso de Emilio Azcárraga Milmo, el caso concreto, por supuesto, también de otros dueños, particularmente de lo que era radio y lo que era prensa escrita. En ese momento, Televisión Azteca era una televisión del Estado, era Imevisión, posteriormente Canal 13, y ya después la concesionó el propio Carlos Salinas de Gortari a Ricardo Salinas Pliego. El control era absoluto por parte de Salinas. Salinas controlaba todo, absolutamente todo. El gobierno en general
controlaba todo. Y esa fue una de las grandes hipocresías del neoliberalismo, que supuestamente había llegado para retirar a esos nacionalistas corruptos, a esos estatistas lamentables, pero mantuvo su estructura violenta, mantuvo su estructura represora, mantuvo su estructura de control de medios y todo eso. Además, Salinas fue uno de los principales cooptadores de comunicadores, es decir, además de esa relación con los jerarcas de los medios, Salinas de Gortari empezó a cooptar a periodistas, como haciéndolos partícipes de sus decisiones, haciéndolos partícipes de diversos eventos, apapachándolos. Digo, este es el caso concreto de Héctor Aguilar Camín, quien hoy por hoy tiene Grupo Nexos gracias a Carlos Salinas de Gortari, gracias a que Salinas lo apapachó demasiado. Y del Grupo Nexos salieron varios periodistas y comunicadores que hoy por hoy se manifiestan como los principales antiobradoristas. Caso concreto de Héctor Aguilar Camín, la participación de Y Enrique que, Krause. Dime. y que de hecho el regreso de Carlos Salinas se da a través de una entrevista que Era, le hace Revista era, Nexos. era hasta cierto punto lógico, ¿no? ¿Quién te va a abrir el espacio? No lo va a hacer Salinas Pliego al que le robaste el dinero a tu hermano, ¿no? Que le robó el dinero a tu hermano. Lo va a hacer, obviamente, el grupo al cual tú sigues financiando o con el cual tú sigues teniendo una relación cercana, como es este caso de Nexos. Pero además, fíjate que pasaba algo muy particular. Televisa, que era el gestor en ese momento, siempre había sido un soldado del PRI, pero en la época de Salinas comenzó a crearse esta burbuja narrativa, querido Manny. Comenzó a hablarse de un México del primer mundo, comenzó a hablarse de solidaridad por todos lados. Era impresionante la campaña de solidaridad, la cantidad de anuncios que había de solidaridad, las imágenes de Carlos Salinas, se le empezó a convertir, si ya de por sí el presidencialismo en sí era bastante, pero bastante inmoral, pero era una realidad, con Salinas se profundizó aún más. ¿Por qué? Porque había que legitimarlo. Salinas de Gortari, hay que recordar que llega mediante un fraude, llega en el fraude de 1988. Entonces Salinas, por supuesto, tenía una imagen mucho más cuestionada de la que hubieran tenido sus antecesores, porque para mucha gente era la primera vez que el todopoderoso PRI había sido retado realmente en las urnas y había la sospecha de que no había ganado al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, una sospecha que era una realidad, a tal grado que para eso Salinas ocupó a los medios para que se satanizara a los periodistas, se tachara al ingeniero Cárdenas de ser un reventador, de ser un irresponsable, de poner en peligro la vida de los demás, de poder generar problemas para el país, de no saber perder. Salinas necesitaba urgentemente que los medios hablaran bien de él y así fue. El Excelsior, Universal, la prensa escrita, todo el mundo hablaba bien, hablaba bondades de Carlos Salinas de Gortari como ese gran reformador, como ese gran personaje que había venido a México a cambiarlo absolutamente todo y que había roto con esas ataduras, con esas formas anquilosadas que los anteriores presidentes habían tenido. Era un genio para muchos, así lo vendían. Un presidente joven, llegó al poder muy joven, y por lo tanto era el rostro fresco de la política, ¿no? Era el rostro fresco, era un rostro que contrastaba con esas arrugas de Echeverría, con esa calvicie de López Portillo, con esa actitud gris Bueno, de llegó Miguel de muy la Madrid. calvo también Sí, Carlos pues sí, pero Salinas, me ¿no? refiero a que estaba más joven, ¿no? O sea, tenía la cara más limpia. Pero ese era Carlos Salinas, y la historia lo puso en su lugar. Y eso fíjate que es muy interesante, porque muchas de las cosas que vemos hoy en día, querido Manny, se replican desde esa época. Es decir, ese manejo de los medios corporativos, de crear figuras, de empoderar figuras. Te hago el paralelismo. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es el producto más acabado del poder televisivo y de los empresarios para construir un presidente. Y lo mismo te dijeron de Peña Nieto, que era el gran reformador, que era el personaje que estaba cambiando México, que estaba profundizando todo después de no sé cuántos gobiernos de fracasos panistas, que eso era verdad, no, pero ahí estaba Peña Nieto, era la figura, un presidente joven, emanado también del prismo, y terminó igual que Salinas, repudiado por todo el mundo por ser un corrupto. Entonces, no era la primera vez que se ocupa de esa forma la narrativa. Hubo muchos periodistas que, Joaquín López Dóriga, por ejemplo, periodistas que a la par de Carlos Salinas de Gortari vieron crecer sus carreras, vieron cómo sus carreras comenzaban ya a despegar.
gracias a que manejaban la información que desde el gobierno les pintaban. Cuidado que se dijera algo de los 300 periodistas asesinados por Salinas, por ejemplo, para evitar que hubiera algún tipo de protesta en su contra. Cuidado, por supuesto, que se dijera algo de la represión sindical que llevaba a cabo Salinas de Gortari, de las persecuciones a las comunidades originarias. Cuidado que se dijera de la censura a los periodistas que se atrevían a decir algo. Cuidado que se dijera algo de los programas de televisión que salían del aire un día sí y otro también, si iban en contra de lo que era solidaridad. O sea, cuidado con ese clima verdaderamente autoritario. Por eso, ahora que tú oyes a Ciro Gómez Leiva, que vivió el salinismo, a Pepe Cárdenas, que lo vivió, a López Dóriga, que lo vivió, al propio a la Torre, muy joven Javier La Torre, pero de todas formas sabía que era Salinas de Gortari, por supuesto a la propia de la Micha, también muy joven, pero que lo sabía, en fin, a todo este grupúsculo que hoy se da golpes de pecho, a Denis Dresser, en fin, a este Crespo, a todos ellos vivieron el salinato, ellos supieron lo que era realmente un gobierno autoritario que no te permitía ni levantar la ceja en contra cuando estabas en un medio corporativo. Ellos supieron perfectamente cómo se manejaba una Secretaría de Gobernación a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios, quien fuera titular de la Dirección Federal de Seguridad, o del propio Patricio Chirinos. Es decir, ellos sabían quiénes eran los verdaderos autoritarios. Ellos saben lo que es un manotazo en la mesa para que no salgas al aire. Entonces, Carlos Salinas, vaya que fue representante también de esa censura que muy pocos medios se atrevían a retar, sobre todo más que nada los impresos y algunas estaciones de radio, ¿no? ¿Qué impresión te da que en pleno 2024 diga, mi nombre es Carlos Salinas y estoy desempleado? ¿Le falta dinero a Carlos Salinas de Gortari, Jesús? Es un cínico, Manny. O sea, Carlos Salinas de Gortari es un cínico, es un tipo, mira, yo de entrada creo que le falta el respeto a la sociedad mexicana y se la falta porque nunca se lo tuvo. Es decir, es un tipo para el cual la sociedad mexicana siempre ha sido despreciable, siempre ha sido desechable. Para él la sociedad es un número que sale a votar y el cual lo utilizas para beneficio propio. Una mano de obra barata que te lleva precisamente a las ganancias de los empresarios grandotes. Salinas nunca tuvo respeto para el mexicano. Habló mucho y habla mucho de los mexicanos del país, se vanagloria mucho, es mucho más articulado que Fox, que Calderón, que Peña. Es un tipo mucho más preparado que ellos, eso es un hecho, pero es un tipo mucho más cínico y perverso. Es un tipo que sabe muy bien el daño que provocó, que sabe muy bien la influencia que hoy por hoy sigue teniendo en el juego político y que sabe muy bien que ese tipo de mensajes son de burla para decirle a la gente, no pasa nada si me quitas una pensión o no. Es cierto que él ya había renunciado a ella desde hace tiempo, pero el tipo no está desempleado ni mucho menos, y aunque lo estuviera, la realidad de las cosas que tiene bastante con lo que se llevó de la partida secreta, dicho por su propio hermano, ni siquiera se creas que soy yo el del chisme. O sea, su propio hermano se lo dijo a su otra hermana cuando Cedillo andaba persiguiendo a todos los Salinas y evidenciaron en Televisa, la que había sido su aliada. Tú sabes que Televisa, como Estados Unidos, tiene intereses no aliados. Y cuando llegó Cedillo al poder y Cedillo dijo, voy sobre los Salinas, pues capaz que, caray, se filtró una conversación en Televisa de Raúl Salinas y Adriana Salinas de Gortari, en donde están peleando y donde Raúl Salinas literalmente dice que Carlos se llevó la partida secreta, ¿no? Que se robó toda la partida secreta. Entonces yo creo que con eso ya tiene bastante, además de las regalías de sus libros, por supuesto, y por supuesto con todo lo que tienen inversiones en esas empresas a las cuales les dio de ganar muchísimo, pero muchísimo dinero a costa precisamente de un país al que cuando llegó prometió sacarlo del subdesarrollo, prometió sacarlo de sus problemas y lejos de eso es el principal generador de ellos. Porque un dato más, ese enfrentamiento entre la élite política neoliberal de 1994, que yo te lo he dicho, para mí lo único que sí yo difiero de muchas personas es que yo no creo que le haya matado a Colosio. ¿Por qué? Porque el más afectado con esa muerte fue él, realmente. Yo estoy convencido que quien dio la orden de matar a Colosio fue Córdoba Montoya, la gente de Cedillo. ¿Por qué? Porque vino ese rompimiento entre los neoliberales. Salinas quería perpetuarse en el poder a través de Colosio, ya no un neoliberalismo tal cual, sino un salinismo. Y eso fue lo que rompió directamente con esta élite. Y en ese marco fue que matan a Luis Colosio, que no iba a cambiar nada a Luis Donaldo Colosio. Iba a ser simplemente un personaje
igual en muchos aspectos, y en un verdadero maximato. Ahí sí un maximato con una persona que iba a recibir órdenes. Pero esa crisis, querido Manny, es lo que genera mucho de la violencia que tiene su peor momento con Felipe Calderón Hinojosa, porque la violencia política que se pretexta con el narcotráfico es producto de enfrentamientos de élites. Y desde ese momento a la fecha, esas élites no han podido ponerse de acuerdo en muchas ocasiones, arrastrando al país a momentos tan complicados, ¿no? Querido Jesús, para terminar con el tema Carlos Salinas, ¿quién tuvo mayor poder político? ¿Carlos Salinas de Gortari o Andrés Manuel López Obrador? Depende. Poder político te podría decir que es muy similar. La diferencia es quién les otorgó el poder. O sea, Carlos Salinas de Gortari tuvo un poder político por emanar del PRI, esa hegemonía corporativa, al tener sindicatos, televisoras, empresarios a tu alrededor, otorgada por la élite. Andrés Manuel López Obrador tuvo poder político porque se lo dio el pueblo. Tuvo poder político porque la gente confió en él. Tuvo poder político porque la gente sintió empatía con Andrés Manuel López Obrador. Tuvo poder político no gracias a los sindicatos, no gracias a los empresarios. Tuvo poder político porque llegó aún de una forma limpia a la silla del águila. Tuvo poder político porque hubo más de 30 millones de personas que decidieron otorgárselo como tal. Entonces, sí, si hablamos de poder político, podríamos hablar que los dos tuvieron un poder muy fuerte por el peso específico que tuvieron en el ejercicio de la administración que encabezaron. Eso es una realidad. Salinas fue un presidente muy fuerte, que no se movió una hoja sin que él lo supiera, ya al final donde vinieron las traiciones, pero esa es otra diferencia. Andrés Manuel López Obrador no recibió ninguna traición importante alrededor de su gobierno con su círculo cercano. Eso te habla también de un liderazgo real en torno a las personas que están con Andrés Manuel, no particularmente el caso de los sucesores. Cedillo se fue en contra de Salinas de Gortari a cobrarle todas las que le debía seguramente al sistema, mientras que Claudia Sheinbaum hoy por hoy reconoce la labor de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la gran diferencia. Dos personajes que tienen mucho poder, pero define cada uno de ellos qué hacer con ese poder y a dónde dirigir ese poder y quién les dio ese poder. Salinas nunca podrá presumir jamás del cariño de la gente, jamás podrá presumir del reconocimiento de la gente ni del respeto de la gente. Salinas lo que podrá presumir es que hizo más ricos a los ricos y con ello provocó un problema serio en este país, querido. Pero sí, fueron dos presidentes sumamente fuertes, pero creo que la gran diferencia es qué hicieron cada uno con ese poder y sobre todo cómo llegaron a tener ese poder, ¿no? De Salinas uno pasamos a Salinas 2, que es un Salinas más activo y de mucho mal gusto, si me lo permites. 40 segundos, nada más 40 segundos y voy con tu análisis, maestro. Del lado zurdo está el mal, la igualdad, la envidia, el robo, el autoritarismo, el despojo. Y del lado bueno está la verdad, está la libertad, está el esfuerzo premiado y está la prosperidad para todos. Entonces yo como empresario pues me dedico a hacer negocios y mucha gente no entiende, me dice, es que tú nada más trabajas por dinero, es lo único que te interesa el dinero. No, a mí lo que me apasiona es resolver la vida a millones de personas y lo hago muy bien y por eso gano mucho dinero. Estamos ante la presencia del nuevo Mesías, Jesús. Jesucristo no es nadie en comparación a Ricardo Salinas Pliego, que le viene a arreglar la vida a todo el mundo, ya no solo a los mexicanos, porque esto lo dijo desde Argentina, a medio mundo. Desde una lógica infantil de esto es lo bueno y esto es lo malo, y lo peor es que hay gente que lo compra. ¿Cuáles son los movimientos políticos que ves alrededor de Ricardo Salinas Pliego ante la ausencia de la construcción de una oposición firme y fuerte que le pueda hacer cara a Morena? Salinas Pliego terminará aplicando la de Thanos y dirá, bien, lo haré yo mismo, y se meterá a la política mexicana, Jesús. Yo no lo descarto, querido, ¿eh? Yo no descarto que busque ser otro Mauricio Macri, otro Silvio Berlusconi. Es decir, tiene la infraestructura para ello. Tiene una televisora, bueno, no tiene la televisora, tiene la concesión de una televisora, tiene muchas tiendas Electra, tiene Banco Azteca. Es decir, tiene estructura para tratar de influir en la discusión nacional. Hoy ya
lo está haciendo. Lo que no tiene es credibilidad. Ricardo Salinas Pliego lo que no ha logrado entender es que México no es tan manipulable como él piensa, que México no es solamente 16 millones de personas que votaron a favor de Xóchitl. Lo que no logra entender que esos otros 40 millones que tanto cacarea la oposición que no votaron por Morena, no quiere decir que sean pro Ricardo Salinas Pliego. Yo conozco a varios que sinceramente no lo pueden ver ni en pintura y son incluso críticos, muy críticos de Morena también. Lo que no entiende Ricardo Salinas Pliego es que esta forma de comunicarse, esta forma de expresarse, esta manera de actuar, no satisface en ningún sentido la demanda de la mayoría de votantes. No es una persona que genera empatía. Genera, sí, cierta simpatía de aquellos pobres de derecha que están ahí, pero son los mismos que votaron por Xóchitl Gálvez. Es decir, no pasa nada, no conquista a nadie más, esa es la realidad de las cosas. Yo creo que él debería de asesorarse mucho mejor si realmente quisiera ser un jugador importante en este escenario ya político como tal. Lo primero que tendría que dejar de lado es estar insultando a todo el mundo, así de claro, porque es muy fácil de provocar Salinas Pliego y él es una persona tan autoritaria que se dé el lujo de mentar la madre a cualquiera y no creer que eso tiene consecuencias tarde que temprano. Ni siquiera entiende muy bien de repente los algoritmos de las redes sociales como tal y por lo mismo comete error tras error. Es una persona, y no lo digo de manera ofensiva porque no es mi afán ofender a nadie, pero sí es muy ignorante, extremadamente ignorante. Y eso es algo que es característico en los actuales libertarios, que no son otra cosa más que un derivado de lo que son los libertarians, que surgieron después de la victoria de Obama en Estados Unidos. Y es que para ellos todo es socialismo, todo es comunismo y todo es marxismo, es decir, no tienen ni siquiera la capacidad para modificar o entender qué es cada una de estas cosas, porque para ellos el Estado no tiene que involucrarse en la política y cuando lo hace, pues entonces ya se convierte en el enemigo de la libertad, esa libertad que ellos mencionan mucho, pero que tiene que ver directamente con la libertad para que ellos hagan absolutamente lo que quieran. Entonces, es un personaje que tiene un discurso que va en contra del beneficio de las mayorías. ¿Por qué? Porque un Estado fuerte es el que da la oportunidad de que haya educación pública de calidad, seguridad de calidad, de que haya obviamente transporte público de calidad, de que haya una situación de igualdad para todos. Entonces, ¿qué va a decir él en contra de eso? Que la libertad es lo mejor. Ya tuvimos años de un Estado erosionado, de un Estado superado, de un Estado precisamente totalmente desvalijado por el otro Salinas, que fue el que comenzó todo eso, y así nos fue. Entonces, no tiene una argumentación sólida realmente. A lo que le apuesta a Salinas Pliego es que le vaya muy mal a Sheinbaum, a que los problemas económicos rebasen a la doctora Sheinbaum y entonces la gente vote con el bolsillo, como ha pasado ya en otras partes del mundo, en donde se crea este mercado del voto molesto, del voto incómodo a raíz precisamente de problemas financieros. Eso es lo que latina o lo que busca apostarle Salinas Pliego en ese sentido, a la molestia por parte de la ciudadanía y a que Claudia Sheinbaum tenga un mal gobierno. Si esto no se da, Salinas Pliego puede seguir hablando, puede seguir diciendo lo que él quiera, no podrá acceder a la presidencia de la República, porque además de todo, insisto, no es un personaje vendible, no es un personaje que uno pueda verlo y que te genere algún tipo de admiración, de respeto, solamente para aquellos que, insisto, pues son los aspiracionistas de siempre. Pero además de todo, déjame decirte algo muy interesante, es cierto, la ultraderecha ha avanzado mucho en el mundo, la ultraderecha ha ganado muchos adeptos, la ultraderecha aprovecha mucho de estas crisis económicas que ellos mismos provocan. El mejor ejemplo es Trump. La crisis de Biden fue provocada por el propio Trump y sus políticas arancelarias que ahora quiere volver a aplicar como si no estuviera quieto, ¿no? Entonces, pero le echaron la culpa a Biden, que no es de izquierda ni mucho menos, pero le echan la culpa y por lo tanto, no por supuesto, entonces ganan ellos. Ahí hay una diferencia en México. Perdóname, aquí tengo a mi perro. Ahí tengo una diferencia en México y en ese sentido, la diferencia es que en México la cuestión económica va bien. La diferencia es que la gente está siendo escuchada, que la gente está siendo atendida, que los sectores vulnerables están siendo volteados a ver,
que se lleva a cabo obra, construcción de obra pública para el desarrollo del país, no para el desarrollo de las empresas. Entonces, todo eso fue un papel determinante para que el discurso libertario no se profundice en México, para no enfrentar las mismas situaciones que se han vivido en otro lado. Pero lo peor es su propio discurso, cuando él dice, yo quiero mejorar la vida a los demás, bueno, que comienza a mejorar la vida a los trabajadores de Electra, ¿no? O a los trabajadores de TV Azteca, porque sí, TV Azteca algunos ganan muy Se bien, siente un ¿no? héroe, se autopercibe como Déjame como un decirte que salvador. eso es producto de la narrativa neoliberal, ¿eh? O sea, durante años, y muchos de sus seguidores son eso, y parte de ese bombardeo que hablábamos de Salinas de Gortari, que se replicó con Cedillo, se replicó con Fox y demás, era vanagloriar al empresario, era poner al empresario como la gran figura, como ese personaje que te salvaba porque te estaba dando empleo, estaba metiendo su lana en México, apostaban su riqueza en nuestro país, pura paparrucha. Los señores nunca apostaron absolutamente nada, esa es la verdad. Todo fue ya garantizado en zonas de confort y demás. Lo que hicieron fue precarizar el empleo de todos los trabajadores y demás, pero la narrativa era esa, son los héroes. Entonces, él se quedó en esa narrativa de que somos salvadores. Por eso una vez dijo que él no daba utilidades porque ya pagaba empleos y te planteaba cada rato que él, gracias a él, la gente tenía trabajo. No, gracias a los trabajadores él tiene dinero, porque son los trabajadores los que generan las ganancias en sus diferentes niveles, los trabajadores, de directores para abajo, los que le generan las ganancias, porque él no sabe de televisión, él no sabe de comercio, él no sabe muchas cosas que presume de saber. Tiene gente que trabaja para él y que ejecuta ese tipo de cosas. Entonces son los trabajadores los que le han hecho ganar dinero, además, ¿no? De sus relaciones políticas y de que le han perdonado impuestos en otros sexenios, pero hay otra declaración para él, por eso te digo, si él quiere mejorar la vida, pues que se la mejore a los trabajadores de Banca Azteca, de Electra, que les pague bien, que les dé seguridad social, en fin, eso les ayudaría muchísimo a sus trabajadores para mejorarles la calidad de vida, por lo menos a ellos. Es como cuando dice Carlos Slim, quiero mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pues págale mejor a los de Samos, maestro, ¿no? Pero a lo que voy es esto, hay otro factor, ese discurso que me parece que la gente nunca debe perder de vista. Él llama la igualdad como el demonio, ¿no? Y manipula. Dice, la igualdad es que nos quieren quitar todo a los ricos. No, no es cierto, eso no es la igualdad. La igualdad es que todos tengamos las mismas oportunidades en la vida. Aunque un niño sea pobre y un niño sea rico, que todos tengan la oportunidad de estudiar, que todos tengan la oportunidad de alimentarse bien, que todas las personas tengan la oportunidad de competir directamente por un empleo bien pagado, que todas las personas tengan seguridad, que todas las personas tengan transporte público. Nada tiene que ver que te quiten tu casa ni nada por el estilo. Y yo creo que la gente nunca debe de olvidar eso, que Salinas Pliego es un personaje que va en contra de esos derechos, que va en contra de los derechos de las mayorías. Querido Jesús, yo te agradezco muchísimo estos minutos para el auditorio de los reporteros MX. No me puedo ir sin preguntarte sobre Laida Sansores. ¿Qué opinas de esta incorporación de la Valle Mauri? Hay algo que me choca más que el cinismo y es la soberbia. El acto de nombrar a la Valle Mauri como secretario de Desarrollo Económico para mí es cínico. Pero el quedarse callado adrede a propósito, sin dar explicaciones a nadie, a pesar de que hay mares y mares y mares de gente exigiendo una explicación a Sansores San Román de por qué se incorporó a uno de los únicos presos por el caso Odebrecht y quedarse en silencio, eso es soberbia de no tengo que dar explicaciones a nadie. Ah, caray, pues en una de esas aprovechamos el martes del Jaguar, invadimos el chat de Laida Sansores y empezamos a hacer preguntas y preguntas y preguntas y atiborrar al chat. No estoy sugiriendo nada, ¿verdad? Aquí al pueblo, bueno, de los reporteros MX y de Sin Máscaras, para nada estoy sugiriendo que el martes a las 8 de la noche, cuando inicia el martes del Jaguar, se vayan al canal de Laida Sansores y le pongan en el chat en vivo ese. No lo estoy sugiriendo para nada, Jesús, pero te quiero preguntar tu opinión. Mira, para mí es inadmisible. O sea, para mí, sinceramente, Laida Sansores comete una enorme, pero enorme equivocación. Es una política ya de muchos años, es una política de mucho tiempo, y creo que es una política que le hace daño al movimiento de regeneración nacional. No es la primera vez que Laida Sansores lleva a su gabinete a alguien impresentable. Ahí estuvo Renato Sales, un hombre involucrado en la fabricación de culpables del caso Wallace, del caso Cassés Vallarta, un hombre que tiene muchos costales también de deudas, y ahí estuvo con ella.
ahí estuvo operando con ella. Esta presencia de José Luis Lavalle no es accidental, es una decisión que ella toma porque considera que este hombre es una persona indicada para lo que ella quiere, pero si este hombre es un corrupto demostrado, un calderonista del primer círculo, un tipo que operó Odebrecht en muchos aspectos y demás aquí en México, es decir, que está coincidiendo en que para llevar a cabo el desarrollo económico de la entidad necesitas un corrupto. Y si tú aceptas un corrupto de tu equipo, es que tú eres una corrupta. Es así de claro. No hay mucho que buscarle. Entonces, a mí me parece que hay una enorme hipocresía de Laida Sansores cuando se puso a llorar y a hacerle un poema al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no entendió jamás lo que es el obradorismo. No entendió jamás de lo que se trata el obradorismo. Y ya lo había mostrado aquí, por eso te digo que no es fortuito, aquí en la Ciudad de México cuando fue alcaldesa. Entonces estamos ante una persona, un personaje que efectivamente, como bien lo dices, hay mucha soberbia cuando presenta a Lavalle, siendo Lavalle quien es, y conociendo todos quién es Lavalle, y atrás tiene la fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que Laida Sansores quiere jugar mucho al simbolismo y no se da cuenta que está cometiendo de verdad, está cruzando una línea. A mí me parece, insisto, que son de estos nombramientos que Morena no debería de permitirse, que Morena debería de cuestionar abiertamente, el caso de Luis Alcalde, el caso de Andrés López Beltrán, el caso de la secretaria general, que deberían de cuestionar abiertamente a Laida Sansores, porque son nombramientos que de una u otra manera manchan a un movimiento. Ya lo vimos con personajes como Erubiel Ávila, Romel Pacheco, el propio Eugenio Hernández, que aun y cuando llegan a partir del Partido Verde y demás, son parte de una 4T y le ha costado críticas. El mismo caso de Sergio Mayer, por supuesto. Entonces aquí estamos todavía aún en un escalón más arriba. El mismo caso de Erubiel Ávila. Estamos en un escalón más arriba. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de alguien que fue parte del principal enemigo político del obradorismo, que es parte del círculo cercano del enemigo político del obradorismo. Aquel que hoy por hoy sigue considerando al obradorismo como lo peor que le ha pasado a este país. Y Lavalle fue parte de su círculo cercano, que es Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, este tipo de nombramientos yo creo que Morena como tal tendría que ponerles un alto y tendría que señalar abiertamente a Laida Sansores que explicara por qué razón lo está llevando a cabo. Uno entiende la independencia de los gobiernos, entiende la autonomía y demás, pero eso no quita que eres parte de un movimiento. Y parte esencial de este movimiento lo que se discute es la credibilidad, la congruencia y la honestidad. Entonces, si tú metes este tipo de personajes y les das poder, porque este hombre va a tener poder económico en la entidad, pues entonces, ¿de qué se trata? A mí me parece que de verdad Laida Sansores cometió, si quieren llamarlo así, un error. Para mí tomó una determinación clásica de lo que ha hecho y demostró el tipo de política que es, que lamentablemente hay muchos políticos así que se involucran en Morena porque saben que es el único partido que les garantiza hoy por hoy, o en la 4T, porque es el único movimiento que les garantiza hoy por hoy mantenerse vivos políticamente, porque en el PRI o el PAN, pues estarían como está el PRI y el PAN, ¿no? Querido Jesús Escobar, te agradezco muchísimo, maestro, por estos minutos. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales y por estas declaraciones? Espero que muy pronto en Campeche, si no te reciben por allá o te hacen ciudadano no grato, recordar que siempre Tabasco tiene las puertas abiertas en tu casa allá en la Perla de Chontalpa. Muchas gracias, Jesús. ¿En dónde te encontramos en redes? Y fíjate que ya serían dos campechanos entonces, porque entre Alito Moreno y Laida Sansores, no creo que sea En, en muy una, fan en, en una de esas, Alito acaba de fiscal de Campeche, o procurador de justicia, o secretario bueno, anticorrupción de Laida Sansores. de acuerdo, sí, después de lo que hemos visto con Sales Heredia y con Lavalle, ya podemos esperar muchas cosas. Pues mira, me encuentran por supuesto en nuestro canal de YouTube, mi querido Manny, ahí en Jesús Escobar Tobar. Todos los días a las 11 de la mañana transmitimos en vivo, a las 3:30 de la tarde, 20:30, 21:30 también estamos subiendo contenido. Y por supuesto nos encontramos también en nuestro canal de TikTok, ahí con el mismo nombre, Jesús Escobar Tobar. Y bueno, en nuestra cuenta de X, pues ahí está ya, @jet14003, son las tres plataformas. Y en Facebook ya estamos ahí en la última emisión con Jesús Escobar Tobar, también en nuestro canal de Facebook, querido Manny, para que le caiga la banda, por supuesto. Y ya lo sabes, siempre con rigurosidad y honestidad intelectual antes que otra cosa, querido amigo. Abrazote fuerte, tenga un bonito fin de semana y estamos en contacto. Igual, te mando un abrazo grande. Es el más